Hay una mujer arrodillada en el suelo de tierra de una casa pequeña en Éfeso. No tiene nombre en los registros históricos. Nadie la conoce, pero existe, con tanta certeza como el mar Egeo y las piedras volcánicas de la isla, que puede ver desde la costa si mira hacia el sur. Su esposo fue arrestado hace 6 meses, no por robar, no por matar, por negarse a quemar una pizca de incienso frente a la estatua del emperador. Una pizca de incienso. Eso era todo lo que Roma pedía. Un gesto. Un segundo de conformidad pública que decía, en el lenguaje que todos entendían, César es Señor. Y su esposo no pudo hacerlo, no porque fuera temerario, sino porque creía, con cada hueso de su cuerpo, que había alguien más que ya tenía ese título y que nadie se lo había dado. Lo había ganado muriendo y volviendo a vivir. Así que ahora ella está sola, con hijos, con deudas, excluida de los gremios comerciales porque los gremios hacían sacrificios a los dioses y ella no podía participar. No puede vender en el mercado con la misma libertad que antes. Sus vecinos la miran diferente. Y hay una pregunta que no la deja dormir. Una pregunta tan antigua como el primer hombre justo que sufrió injustamente. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Está viendo lo que me está pasando? ¿Le importa? Y entonces llega una carta. No es una carta ordinaria. Es un documento que alguien copió a mano, que pasó de congregación en congregación a través de las ciudades de la provincia de Asia, que costó semanas de viaje y riesgo considerable para llegar a sus manos. La carta viene de un anciano llamado Juan. Juan está preso en una isla llamada Patmos, a unos 56 kilómetros al suroeste de la costa turca, en el mar Egeo. Roma usaba Patmos como colonia penal. No se elegía ir a Patmos, te enviaban. Y te quedabas hasta que Roma decidía soltarte, o hasta que morías. Juan está en esa isla porque tampoco pudo quemar el incienso, y desde esa isla ha enviado esta carta. Y la carta comienza con una visión que va a cambiar todo lo que esta mujer sin nombre creía entender sobre la historia que estaba viviendo. El documento que ella tiene en sus manos es el libro del Apocalipsis, y esta noche te voy a contar la historia completa, desde las 7 cartas hasta la Nueva Jerusalén, desde el primer sello hasta el último amén. Y al final, vas a entender por qué este libro, el más malinterpretado, el más tergiversado, el más sensacionalizado de toda la Biblia, no es principalmente una predicción del fin del mundo. Es una carta de amor escrita a gente que lo estaba perdiendo todo, para decirles que el trono no se había movido. Quédate conmigo, porque esto va a cambiar la manera en que lees el último libro de la Biblia. Para entender el Apocalipsis, primero tienes que entender el mundo en el que fue escrito, y la mayoría de las personas se saltan este paso. Leen el libro como si hubiera caído del cielo en 1995, sin contexto, sin historia, sin geografía, y entonces se confunden con los dragones y las bestias y los números, y concluyen que o bien el libro es pura poesía sin sentido, o bien es un código secreto para el futuro lejano. Ninguna de las dos cosas es correcta. El año es aproximadamente 95 después de Cristo. El Imperio Romano bajo el emperador Domiciano está en el apogeo de su poder. Para darte una idea de la escala, historiadores como el erudito Angus Maddison estimaron que el Imperio Romano contenía entre el 25 y el 30% de la población mundial de aquella época, con territorios que iban desde las nieblas de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, desde el Rin y el Danubio en el norte hasta el Sáhara en el sur. Era el sistema de poder más sofisticado que el mundo antiguo había producido. Y no era solo un sistema político, era un sistema teológico. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el Imperio Romano. El culto imperial no era propaganda opcional. Era la arquitectura social que mantenía unida a la sociedad. En la provincia de Asia, donde estaban ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis, la región que hoy llamamos Turquía Occidental, el culto al emperador era una presencia constante en la vida cotidiana. Éfeso tenía templos dedicados a Augusto y a Domiciano. Pérgamo tenía el altar más grande dedicado a César en toda la región. Esmirna tenía un templo a Tiberio desde el año 26 d.C. El historiador romano Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, documenta que Domiciano insistía en ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios, no como metáfora, como protocolo oficial. Si escribías al palacio imperial,
Así era como debías dirigirte a él. El erudito Brian Jones, en su estudio histórico sobre Domiciano, confirma que esta exigencia era real y que generó fricciones significativas incluso dentro de la élite romana. Para la mayoría de las personas del imperio, esto no era un problema. El sistema religioso romano era, en cierto sentido, tolerante. Podías adorar a tus dioses locales, a los dioses de tus ancestros, a los dioses de tu gremio, siempre y cuando también reconocieras la autoridad divina del César. Era una religiosidad acumulativa. Los dioses se sumaban, no se excluían. Los judíos tenían una exención legal porque su monoteísmo era reconocido como una práctica ancestral. Roma respetaba la antigüedad, pero los cristianos estaban perdiendo esa protección. El historiador romano Tácito, en sus Anales, libro 15, capítulo 44, describe cómo Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 d.C. La descripción de Tácito es reveladora. Los llama odiados por sus vicios, condenados no por el incendio en sí, sino por lo que él llama odio al género humano. Esta frase, odium humani generis, era una acusación de antisocialidad. Los cristianos no participaban en los banquetes de los gremios, no asistían a los sacrificios públicos, no quemaban incienso al emperador. En la lógica romana, esto no era libertad religiosa, era sedición. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia alrededor del año 112 d.C., justo después de que el Apocalipsis fue escrito, le escribió al emperador Trajano una carta que ha sobrevivido hasta hoy, incluida en su epistulario, Libro X, Carta 96. Plinio describe su protocolo para tratar con los acusados de ser cristianos. Les ordenaba que maldijesen a Cristo y ofrecieran vino e incienso a la estatua del emperador. Los que se negaban eran ejecutados. Los que obedecían eran liberados. Y Plinio observa, con una curiosidad casi clínica, que a aquellos que negaban ser cristianos no se les podía forzar, porque el cristiano verdadero simplemente no podía hacerlo. No podía quemar el incienso, una pizca de incienso que lo cambiaba todo. En ese mundo, a esas personas específicas, en esas ciudades específicas, enfrentando esas presiones específicas, el Cristo resucitado envió una carta. Esa carta es el Apocalipsis. Antes de entrar al contenido del libro, necesitas entender cómo leerlo. Y aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el género literario del Apocalipsis. El libro pertenece a una categoría de escritura judía antigua llamada literatura apocalíptica, del griego apocalipsis, que significa revelación o descorrimiento de un velo. No es un invento de Juan. Es un género con convenciones establecidas que los lectores judíos y judeocristianos del primer siglo reconocerían de inmediato, de la misma manera en que un lector moderno reconoce las reglas de una novela policial o de una telenovela. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento es literatura apocalíptica. El libro etíope de Prino Enoc, fechado aproximadamente entre el siglo III y el siglo I a.C., es literatura apocalíptica. Cuarto Esdras y segundo Baruch, escritos después de la destrucción del templo en el año 70 d.C., son literatura apocalíptica. El erudito John J. Collins, en su obra The Apocalyptic Imagination, define el género con precisión académica. Textos escritos en tiempo de crisis, dirigidos a personas que sufren, con el mensaje de que Dios es soberano, aunque todo lo visible sugiera lo contrario. La literatura apocalíptica usa un lenguaje simbólico específico. Números que no son matemáticos, sino teológicos. El 7 significa plenitud, totalidad. El 12 significa el pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús. El 4 representa la tierra completa, los 4 puntos cardinales. El 1000 significa una cantidad inconmensurable, una abundancia que supera el cálculo. Usa bestias compuestas de múltiples animales para representar imperios políticos, exactamente como hace el libro de Daniel en los capítulos 7 y 8. Usa imágenes cósmicas, el sol que se oscurece, la luna que se vuelve sangre, las estrellas que caen, para describir el colapso de órdenes políticos y sociales, no necesariamente eventos astronómicos literales. Esta última parte es crucial. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 13, versículos 9 al 13, describe el juicio sobre Babilonia,
dice: las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su luz. Babilonia cayó en el año 539 a.C. Las estrellas no se apagaron literalmente. El lenguaje es simbólico. Es el vocabulario profético para decir: el poder que parecía eterno va a desmoronarse. Juan está usando ese mismo vocabulario, y sus lectores lo sabían. Cuando lees el Apocalipsis conociendo estas convenciones, los símbolos dejan de ser misteriosos y empiezan a ser comunicación extraordinariamente precisa entre un pastor y sus congregaciones perseguidas. Es como aprender el código. Una vez que lo conoces, el mensaje es asombrosamente claro. El Apocalipsis es, simultáneamente, 4 cosas: una carta a iglesias reales, una profecía sobre lo que vendrá, una revelación, un apocalipsis, un descorrimiento del velo de lo que ya es verdad en la dimensión celestial, y un servicio de adoración estructurado alrededor del trono de Dios. Leerlo como solo una de esas cosas es como escuchar una sinfonía de Beethoven a través de la pared de un apartamento. Puedes adivinar el ritmo, pero te estás perdiendo la arquitectura completa. El Apocalipsis comienza con 7 cartas, una para cada una de las 7 iglesias de la provincia de Asia, y cada carta sigue la misma estructura. Una descripción de Cristo tomada de la visión del capítulo 1. Un reconocimiento de lo que la iglesia está haciendo bien. Una advertencia sobre lo que necesita corregir. Y una promesa para el que venza. Juntas, las 7 iglesias representan el espectro completo de lo que una comunidad de fe bajo presión puede llegar a ser. Éfeso es la iglesia del rigor doctrinal. Han probado a los falsos apóstoles y los han encontrado mentirosos. Han soportado pacientemente. Conocen la diferencia entre la verdad y el error. Pero hay algo que perdieron en el proceso. Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. El verbo griego que Juan usa es aphiemi, que significa dejar ir, soltar. No es que el amor murió súbitamente, es que lo fueron soltando, gradualmente, sin darse cuenta, mientras se concentraban en tener razón sobre todo. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre la advertencia a Éfeso. Cristo no les reprocha sus creencias. Les reprocha que sus creencias ya no están conectadas a su corazón. Pueden articular la teología correcta y al mismo tiempo estar tan fríos como el mármol. Y les dice algo que debería hacernos detenernos. Si no vuelven al primer amor, va a quitar su candelabro de su lugar. En el capítulo 1, los candelabros son las iglesias. Quitar el candelabro es extinguir la iglesia. Una iglesia que ha perdido el amor que la animaba es una iglesia que ha perdido su razón de existir. Y las cosas que pierden su razón de existir desaparecen eventualmente, aunque mantengan sus puertas abiertas durante un tiempo. Esmirna es la iglesia que sufre. Apocalipsis 2:9. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. La palabra griega que Juan usa para pobreza aquí es tocheia, que designa la pobreza más absoluta, la indigencia total. Estas personas han sido arruinadas materialmente por su fe. Han perdido contratos, clientes, trabajos, propiedades. Desde el exterior parecen un fracaso, y Cristo les dice, son ricos. Luego les dice algo que debería, al mismo tiempo, consolar y sobresaltar. No temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, no a pesar de la amenaza de muerte, hasta ella. La promesa no es escapar, es una corona al otro lado de lo que venga. Esto es radicalmente distinto de lo que la mayoría de las personas quiere escuchar. Cristo no les promete a los creyentes de Esmirna que serán rescatados antes de que las cosas se pongan mal. Les promete que lo que venga no tendrá la última palabra. Pérgamo es la iglesia que convive con el compromiso. Cristo dice que habitan donde está el trono de Satanás. Pérgamo era el centro del culto imperial en Asia. Tenía el templo más grande dedicado a Roma y a Augusto en toda la región, construido en el año 29 a.C. Algunos eruditos también identifican la referencia al trono de Satanás con el monumental altar de Zeus en Pérgamo, una estructura de 36 metros de ancho que fue descubierta por arqueólogos alemanes en el siglo XIX.
y que hoy se encuentra reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín. Mencionan que Antipas fue martirizado allí, un nombre real, una persona real, una muerte real. Pero algunos en Pérgamo han adoptado la enseñanza de Balaam y la de los Nicolaitas, enseñanzas que permitían comer alimentos sacrificados a los ídolos y que flexibilizaban los límites entre la fe y la cultura circundante. No era apostasía dramática, era erosión gradual, un pequeño compromiso aquí, una pequeña concesión allá, hasta que ya no se sabe con certeza dónde termina la fe y dónde empieza el mundo. Tiatira es la iglesia de la tolerancia mal aplicada. Sus obras son más abundantes ahora que al principio. Están creciendo en amor, en fe, en servicio, pero toleran a una mujer a la que Cristo llama Jezabel, que se presenta como profetisa y enseña a sus siervos a practicar la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre la referencia a Jezabel. Juan no está necesariamente identificando a una mujer con ese nombre. Está identificando un patrón. Jezabel, en el Antiguo Testamento, es la reina fenicia que introdujo la adoración a Baal en Israel y que ejerció una influencia corrosiva desde dentro del sistema, no desde fuera. Primeros Reyes, capítulos 16 al 21, documentan cómo Jezabel no destruyó Israel atacándolo desde el exterior. Lo corrompió desde adentro, gradualmente, con concesiones que parecían pequeñas hasta que ya no lo eran. La iglesia de Tiatira no está siendo acusada de apostasía abierta. Está siendo acusada de tolerancia, de mirar hacia otro lado mientras algo destructivo se instala en su interior. Sardis es la iglesia muerta. Apocalipsis 3:1. Conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Esta es posiblemente la evaluación más sobria de las 7. No persecución externa, no falsa enseñanza de un profeta rebelde, no amor que se enfrió, solo muerte. Tienen reputación de vida, parecen una iglesia saludable, y están muertas. Cristo les dice que despierten y fortalezcan lo que queda y que está a punto de morir. Unos pocos en Sardis no han manchado sus ropas. Caminarán con él en blanco porque son dignos. Filadelfia es la iglesia fiel. Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Poca fuerza, congregación pequeña, influencia mínima. Y Cristo les pone delante una puerta que nadie puede cerrar. Les promete que los difaman aprenderán que Cristo los ha amado. Les promete guardarlos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hay algo que vale la pena señalar sobre Filadelfia. La ciudad real fue construida en una zona volcánicamente activa. El geógrafo Estrabón, en su Geografía, libro 13, describe cómo la ciudad sufrió terremotos regulares y cómo muchos de sus habitantes vivían fuera de los muros por miedo a los derrumbes. Era una ciudad cuya seguridad física era constantemente cuestionada, y a esa iglesia, en esa ciudad, Cristo promete ser la puerta que nadie cierra, la estabilidad que la tierra no podía darles. La Odisea es la iglesia tibia, y la carta a la Odisea es la que ha resonado con más fuerza a través de la historia de la iglesia, porque diagnostica la condición más sutil y más peligrosa de las 7. Apocalipsis 3:15-16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre la metáfora de la temperatura en esta carta. No es simplemente un contraste entre entusiasmo y apatía. Es una referencia geográfica precisa. La Odisea era una ciudad próspera, ubicada en un valle junto a 2 ciudades vecinas, Hierápolis al norte y Colosas al este. Hierápolis era famosa por sus aguas termales calientes, medicinales y beneficiosas. Colosas era famosa por sus aguas frías, puras y refrescantes. La Odisea no tenía fuente de agua propia. El agua llegaba a través de acueductos desde las fuentes circundantes, y para cuando llegaba, estaba tibia, sin las propiedades curativas del agua caliente, sin la pureza refrescante del agua fría, simplemente inútil. El erudito Colin Hemmer, en su estudio The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting, documenta esta geografía hídrica con precisión arqueológica. Cristo les dice, son ricos, se han enriquecido, no necesitan nada.
y no se dan cuenta de que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3:17. La Odisea fue tan próspera que cuando un terremoto devastó la región en el año 60 de Cristo, el historiador Tácito registra en sus anales, libro 14, capítulo 27, que la Odisea rechazó la ayuda financiera imperial y se reconstruyó con sus propios recursos. Eran esa clase de ciudad, no necesitaban nada de nadie, y Cristo les dice que no saben lo que necesitan. Pero luego viene Apocalipsis 3:20. En la carta a la iglesia más severamente evaluada de las 7, Cristo dice algo que se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de todo el arte cristiano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. La imagen más famosa de Cristo llamando a la puerta fue pintada para la congregación más enferma espiritualmente. La invitación no es para la iglesia próspera. Es para la iglesia que no sabe que lo necesita. No está adentro exigiendo que mejoren su desempeño. Está afuera, llamando, preguntando si le van a abrir. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. Después de las 7 cartas, el Apocalipsis se abre hacia otra dimensión completamente diferente. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan es transportado al trono celestial. Y lo que ve allí es la clave interpretativa de todo lo que sigue en el libro. Porque antes de que el Apocalipsis describa cualquier juicio, cualquier bestia, cualquier marca, cualquier batalla, le muestra a Juan el trono. Apocalipsis 4:2-3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Jaspe, en el mundo antiguo, una piedra de color cristalino, translúcida. Cornalina, rojo sangre, un arco iris de esmeralda verde rodeando toda la escena. El erudito G.K. Bill, en su comentario exhaustivo sobre el Apocalipsis publicado por Erdmanns, señala que esta combinación de colores y materiales era deliberada y cargada de significado, pureza, juicio y misericordia, formando un anillo completo alrededor de la autoridad última. Alrededor del trono, 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro. 4 seres vivientes cubiertos de ojos por todas partes, uno como un león, uno como un buey, uno con cara de hombre, uno como un águila en vuelo. Día y noche sin cesar dicen: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre la visión del trono en Apocalipsis 4. Es un eco deliberado de Isaías 6, la visión de la santidad divina que comisionó al profeta Isaías en el siglo VIII a.C. El mismo triple Kadosh, la misma presencia abrumadora que deshace a quien está en ella, los mismos seres alrededor del trono. Juan no está inventando imágenes. Está diciéndoles a sus lectores judíos y judeocristianos: el Dios que comisionó a Isaías hace 8 siglos, el Santo de Israel, es el mismo Dios que está soberano sobre la crisis que está desgarrando sus comunidades. El trono no ha cambiado, la santidad no ha disminuido, y el que está sentado en él no ha sido sorprendido por Roma. En Apocalipsis 5, la escena se intensifica. En la mano derecha del que está sentado en el trono hay un rollo sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso proclama en voz alta: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede abrirlo. Y Juan llora. El verbo griego es eklaio. Lloró amargamente, en voz alta. El rollo es presumiblemente el plan de Dios para la historia, el despliegue de lo que debe ocurrir. Y si nadie puede abrirlo, si el rollo permanece sellado, entonces la historia no tiene dirección. El sufrimiento de las 7 iglesias no tiene propósito. Los mártires bajo el altar no tienen vindicación. La historia completa no tiene resolución. Y entonces uno de los ancianos dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5.
El león de Judá, la figura mesiánica triunfante de Génesis 49, 9, 10, el rey conquistador. Y Juan mira y ve. Apocalipsis 5, 6. Un cordero en pie como inmolado. No un león, un cordero. De pie, como si acabara de salir del altar. La palabra griega esphagmenon significa degollado, el término técnico para un animal sacrificial. Aquí está la paradoja que reenmarca el libro entero. El león que Juan esperaba ver es un cordero que parece recién sacrificado. La victoria ya fue ganada. No mediante fuerza militar, no mediante revolución política, no mediante destrucción sobrenatural del enemigo, mediante sacrificio. El cordero que es digno de abrir el rollo sellado de la historia, es digno porque fue degollado. Su muerte es su credencial. El cordero toma el rollo, y todo el cielo estalla. Apocalipsis 5:9. Nuevo canto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. El alcance de la redención del Cordero no es solo Israel, no es solo el Imperio Romano, no es solo el primer siglo, es tan ancho como la humanidad misma. Y luego un número que desafía el cálculo. Apocalipsis 5:11. Miríadas de miríadas y miles de miles, diciendo con voz potente, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La sala del trono del cielo no es una reunión de oración en voz baja, es un estruendo. Los 7 sellos se abren uno a uno, y cada apertura desata algo sobre la tierra. Los primeros 4 sellos liberan los 4 jinetes. Caballo blanco, un jinete con arco y corona, saliendo a conquistar. Caballo rojo, su jinete quita la paz de la tierra para que los hombres se maten unos a otros. Caballo negro, un jinete con balanzas anunciando precios de hambruna. Caballo pálido, y aquí el griego usa la palabra kloros, verde pálido, el color de un cadáver. Su jinete se llama muerte, y el Hades lo sigue. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre los 4 jinetes. No son inventos de la imaginación apocalíptica de Juan. Son figuras tomadas directamente de las visiones del profeta Zacarías, en los capítulos 1 y 6, donde caballos de múltiples colores patrullan la tierra. Y las calamidades que representan, conquista, guerra, hambre, muerte, no son desastres exóticos del fin del mundo. Son los jinetes regulares de la historia humana. Cada generación ha vivido bajo sus cascos. Juan no está prediciendo un futuro únicamente terrible. Está nombrando las fuerzas que siempre han gobernado la experiencia de vivir en un mundo caído y diciendo, también estos están bajo la autoridad del Cordero. El 5.º sello detiene la acción. Debajo del altar, el altar del templo celestial, donde ocurre el sacrificio, están las almas de los que fueron degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Y claman en voz alta, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Es la oración más antigua de la Biblia. ¿Hasta cuándo? El Salmo 13 la hace, el Salmo 74 la hace. El profeta Habacuc la hace en el capítulo 1, versículo 2. Toda persona que ha visto la injusticia prosperar mientras los justos sufren, la ha hecho. Y aquí, en la sala del trono del cielo, los mártires la están haciendo. La muerte no los ha silenciado. Siguen hablando, y se les dan ropas blancas y se les dice que descansen un poco más, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos. El 6.º sello produce la mayor catástrofe cósmica hasta ese momento. El sol se vuelve negro como tela de cilicio. La luna entera se vuelve como sangre. Las estrellas del cielo caen a la tierra como la higuera deja caer sus higos tardíos cuando es sacudida por un gran viento. El cielo se separa como un pergamino que se enrolla. Cada montaña y cada isla se mueven de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, cada esclavo y cada libre, se esconden en las cuevas y entre las rocas, y llaman a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre este lenguaje. En la tradición profética del Antiguo Testamento, las imágenes cósmicas, el sol que se oscurece, las estrellas que caen,
las montañas que se sacuden, se usan regularmente para describir el colapso de órdenes políticos y sociales, no necesariamente eventos astronómicos literales. Isaías 13:10-13 usa lenguaje casi idéntico para describir la caída de Babilonia. Isaías 34:4 lo usa para el juicio sobre Edom. Joel 2:10 lo usa para la invasión asiria. Juan está utilizando un vocabulario profético establecido que sus lectores judíos habrían reconocido de inmediato. Lo que el sexto sello está describiendo, usando ese vocabulario, es la desestabilización total de todo sistema humano que ha sido usado para oprimir y silenciar al pueblo de Dios. Los poderes que parecían inamovibles están temblando, y quienes construyeron su seguridad sobre esos poderes están aterrorizados. Antes de que se abra el séptimo sello, hay un interludio en el capítulo 7. 4 ángeles están parados en las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos. Otro ángel asciende desde el oriente con el sello del Dios vivo y clama: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y se da un número: 144.000, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Este número ha generado más controversia y malinterpretación que casi cualquier otro en el Apocalipsis. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el número 144.000, en su contexto literario. Es 12 por 12 por 1000. 12 es el número del pueblo de Dios. 12 tribus de Israel. 12 apóstoles de Jesús. 12 por 12 es la completud multiplicada por sí misma. Por 1000, que en la literatura apocalíptica significa abundancia inconmensurable. El 144.000 no es un conteo literal de personas específicas. Es una expresión simbólica del pueblo completo de Dios. Cada persona que le pertenece, sellada y protegida antes de que caiga el juicio. Y luego la misma escena desde un ángulo diferente. Apocalipsis 7:9. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Los 144.000 sellados, el número simbólico completo, es el mismo grupo visto desde la perspectiva de la tierra. La multitud innumerable es el mismo grupo visto desde la perspectiva del cielo. Juntos responden la pregunta: ¿quiénes son el pueblo de Dios? Toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua, vestidos de blanco porque la sangre del Cordero ha blanqueado sus ropas, agitando palmas, el gesto de triunfo, el mismo gesto que las multitudes usaron cuando Jesús entró a Jerusalén. No están esperando el rescate, ya están en él, ya están ante el trono, ya están adorando. Se abre el séptimo sello, y hay silencio en el cielo por alrededor de media hora. Apocalipsis 8:1. Después de todo el estruendo de la sala del trono, después de los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos, y las miríadas de miríadas, silencio, media hora de silencio. Es la pausa más dramática del libro entero. El aliento contenido antes de lo que viene. 7 ángeles reciben 7 trompetas. Otro ángel toma un incensario de oro y lo llena con fuego del altar y lo arroja a la tierra, y hay truenos y ruidos y relámpagos y un terremoto. Las 7 trompetas suenan una por una. Primera trompeta: granizo y fuego mezclados con sangre arrojados a la tierra. Una tercera parte de la tierra quemada, una tercera de los árboles, toda la hierba verde. Segunda trompeta: algo semejante a un gran monte ardiendo en fuego es arrojado al mar. Una tercera parte del mar se convierte en sangre. Una tercera de las criaturas del mar muere. Una tercera de los barcos destruida. Tercera trompeta: una gran estrella ardiente cae del cielo, llamada ajenjo. Una tercera de los ríos y fuentes se vuelven amargos. Muchos hombres mueren. Cuarta trompeta: una tercera parte del sol, la luna y las estrellas golpeada, de modo que se oscurece una tercera de ellos. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el patrón de los juicios de las trompetas. Están explícitamente modelados sobre las plagas de Egipto del libro del Éxodo. Agua convertida en sangre, oscuridad, granizo. Los paralelismos son inconfundibles y deliberados. Juan está diciendo: lo que Dios hizo con Faraón y Egipto para liberar a su pueblo,
Lo está haciendo de nuevo a escala cósmica para liberar a su pueblo del nuevo faraón, del nuevo Egipto, el imperio romano y cada imperio como él. El erudito Michael Gorman, en su obra Reading Revelation Responsibly, desarrolla este paralelo con el Éxodo de manera extensa y lo identifica como uno de los ejes estructurales más importantes del libro. La quinta trompeta libera algo del abismo sin fondo, langostas con poder de escorpiones, con caras como de hombres, cabello como de mujer, dientes como de leones, colas como de escorpiones. No pueden matar, pero pueden atormentar durante 5 meses a los que no tienen el sello de Dios en la frente. Su rey es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego, Apolión, destructor. La sexta trompeta libera 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, soltados para matar a una tercera parte de la humanidad, con un ejército de 200 millones. Y entonces, Apocalipsis 9, 20, 21, uno de los versículos más sobrios del libro. Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. El propósito de los juicios de las trompetas no es principalmente la destrucción, es el arrepentimiento. Las plagas están destinadas a demostrar, como las plagas de Egipto, que los poderes en los que la gente confía no son dioses, y que el Dios que están ignorando sí lo es. Y la respuesta de la humanidad es la misma que la de Faraón, endurecida, negándose. Entre la sexta y la séptima trompeta hay otro interludio, y en este interludio Juan encuentra una de las imágenes más poderosas del libro entero. Apocalipsis 10. Un ángel poderoso desciende del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Sostiene un pequeño rollo, planta su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y clama con voz potente como el rugido de un león, y 7 truenos resuenan. Juan está a punto de escribir lo que dijeron los 7 truenos, y una voz del cielo le dice: «Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas». Hay revelación que no se da, hay conocimiento retenido, no todo está en el rollo. Y las palabras selladas de los 7 truenos, cualquiera que fuera su contenido, recuerdan a cada lector el Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El Apocalipsis no nos dice todo, nos dice lo que necesitamos saber. Entonces el ángel le da a Juan el pequeño rollo y le dice que lo coma. Será dulce como la miel en su boca, pero amargará su estómago. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre Juan comiendo el rollo. Es una referencia directa a Ezequiel 3:1-3, donde el profeta Ezequiel es comisionado para hablar a Israel, y se le dice que coma un rollo, que es dulce como la miel en su boca. La palabra de Dios, la revelación, es dulce de recibir. Es amarga de entregar porque contiene juicio, lamentación y angustia. Juan está siendo comisionado como profeta, no solo como escriba. Y la amargura del mensaje que lleva le costará. El Apocalipsis 11 introduce a 2 testigos. Profetizan por 1260 días. Tienen poder para cerrar el cielo y detener la lluvia, para convertir el agua en sangre, para golpear la tierra con toda clase de plagas. Son asesinados por la bestia del abismo. Sus cuerpos yacen en la calle de la gran ciudad durante 3 días y medio, mientras la gente celebra su muerte. Y entonces el aliento de vida de Dios entra en ellos. Se ponen de pie. Son llevados al cielo en una nube. Los 2 testigos han sido interpretados como Moisés y Elías, cuyos milagros reflejan más de cerca, como la Iglesia en su función de testimonio, como 2 individuos literales del futuro. Cualquiera que sea la referencia específica, el patrón es inconfundible. Los testigos son asesinados y luego resucitan. El patrón de muerte y resurrección no está reservado para Jesús. Es el patrón de toda la comunidad que le pertenece. La séptima trompeta suena. Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Este es el anuncio, la declaración. Antes de que se derramen los tazones de ira, antes de las batallas finales, antes de que la nueva Jerusalén descienda, la declaración se hace desde el cielo. El reino se ha convertido en suyo. No se convertirá, se ha convertido. La victoria se anuncia antes de que los capítulos finales describan su pleno despliegue. Así funciona la literatura apocalíptica. El final se declara antes de que se describa completamente el camino para llegar allí. El Apocalipsis 12 retrocede de la secuencia cronológica y ofrece una vista panorámica de toda la historia desde una perspectiva cósmica. Una gran señal aparece en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está embarazada y clamando con dolores de parto. Otra señal, un gran dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas. Su cola barre una tercera parte de las estrellas y las arroja a la tierra. Se para frente a la mujer para devorar a su hijo cuando nazca. Ella da a luz a un varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo es arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios por 1260 días. Y estalla guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. El dragón y sus ángeles son derribados. Y una voz potente en el cielo anuncia: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el Apocalipsis 12. No es profecía futura en el sentido secuencial. Es el trasfondo cósmico de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo. La mujer representa al pueblo de Dios, Israel, de quien vino el Mesías, y la iglesia que continúa su identidad después de su venida. El dragón es Satanás, el varón es Jesús. El nacimiento, la amenaza, el arrebato al trono, son la encarnación, la crucifixión y resurrección, la ascensión, todo comprimido en un drama cósmico que revela lo que realmente estaba sucediendo detrás de los eventos históricos. Y el dragón, furioso por haber sido derribado, hace guerra contra el resto de los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Este es el origen cósmico de la persecución que las 7 iglesias están experimentando. El dragón ha sido derrotado, lo sabe, y en su furia está atacando a las personas que portan el testimonio del que lo derrotó. El dragón convoca a 2 bestias. Apocalipsis 13. Una bestia del mar con 10 cuernos y 7 cabezas que recibe autoridad del dragón. Uno de sus cabezas tiene una herida mortal que ha sido sanada. Toda la tierra se maravilla y adora al dragón y adora a la bestia. Se le da una boca que profiere palabras arrogantes y blasfemas. Abre su boca para blasfemar a Dios, para blasfemar su nombre y su morada. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre la bestia del mar. En el mundo simbólico del Apocalipsis, el mar representa el caos y las naciones, la fuente de donde emergen los imperios políticos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son una referencia directa a Daniel 7, donde 4 bestias que representan 4 imperios surgen del mar, y la bestia final tiene 10 cuernos. Juan está ubicando a Roma dentro de una larga línea de imperios que han reclamado autoridad divina y han hecho guerra al pueblo de Dios. La herida mortal sanada es ampliamente entendida como una referencia al mito de Nero Redivivus. La creencia extendida, documentada por el historiador Suetonio en sus vidas de los 12 Césares y por Tácito, de que Nerón no había muerto realmente, sino que regresaría. Domiciano, bajo quien fue escrito el Apocalipsis, era comparado frecuentemente con Nerón, tanto en temperamento como en sus políticas. La bestia no es solo una figura futura, es Roma, y es cada imperio en cada era que exige la adoración que pertenece solo a Dios. Una segunda bestia surge de la tierra, hace que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Realiza grandes señales, haciendo caer fuego del cielo. Engaña
a los que habitan en la tierra, y causa que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender sin tener la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La práctica que Juan está usando se llama gematría, la antigua práctica de asignar valores numéricos a las letras. En hebreo, cada letra tiene un valor numérico. El nombre Nerón César, escrito en caracteres hebreos, Nerón Quesar, suma 666. El erudito Craig Keener, en su comentario sobre el Apocalipsis publicado por Cambridge University Press, confirma este cálculo y señala que habría sido inmediatamente reconocible para los lectores judíos del primer siglo. No era un código oculto para lectores modernos. Era una técnica reconocible para los lectores del primer siglo. La bestia, cuyo número es 666, es Nerón, el emperador que comenzó la persecución sistemática de los cristianos, que mató a Pedro y a Pablo, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de lo peor que Roma podía hacer a los seguidores de Jesús. Pero el genio del simbolismo del Apocalipsis es que nunca se agota en un solo referente. Nerón es la bestia. Y todo tirano que exige lealtad divina es la bestia. La marca de la bestia, la capacidad de participar en la vida económica y social del imperio, solo reconociendo a César como señor, era una realidad del primer siglo para los cristianos de las 7 iglesias. Y el principio que codifica, que los imperios exigen conformidad y que la conformidad tiene un costo, nunca ha dejado de ser verdad. El Apocalipsis 14 trae otra visión de los 144,000, esta vez de pie sobre el monte Sión con el Cordero. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Llevan el nombre del Cordero y el nombre del Padre escritos en sus frentes, lo opuesto a la marca de la bestia. Siguen al Cordero donde quiera que va. 3 ángeles vuelan en sucesión con proclamaciones. El primero, el Evangelio eterno, a toda nación y tribu, y lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo, ha caído Babilonia la grande, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercero, el más severo, si alguien adora a la bestia y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Y luego una voz del cielo. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. En medio del anuncio del juicio sobre la bestia y sus adoradores, una bienaventuranza para los mártires. Bienaventurados, no afortunados de haber escapado, no rescatados antes de que las cosas se pusieran difíciles, muertos y bienaventurados. La cosecha de la tierra sigue. 2 imágenes de cosecha, una de grano, generalmente entendida como la reunión de los redimidos, una de uvas, el juicio, las uvas de la ira arrojadas al gran lagar de la ira de Dios, pisadas fuera de la ciudad, con sangre que fluye hasta los frenos de los caballos por una distancia de 1.600 estadios, aproximadamente 300 kilómetros. La imagen es terrible, y los números son simbólicos, 4 por 4 por 100. Un número de totalidad completa que sugiere la plenitud del juicio sobre toda la tierra. 7 ángeles con 7 copas llenas de la ira de Dios. Los 7 últimos azotes. Con ellos se completa la ira de Dios. Las copas se derraman en secuencia. Úlceras malignas sobre los que tienen la marca de la bestia. El mar se convierte en sangre de muerto. Los ríos y fuentes se vuelven sangre. El sol quema a los hombres con fuego. Tinieblas sobre el trono de la bestia. El Éufrates se seca para preparar el camino a los reyes del oriente, y la 7ª copa, derramada en el aire, produce el mayor terremoto de la historia humana y granizos enormes. Entre la 6ª y la 7ª copa, 3 espíritus inmundos como ranas salen de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta. Espíritus de demonios que realizan señales, yendo a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Apocalipsis 16:15. Y el lugar de reunión, en hebreo,
Armagedón. El monte de Megido. Armagedón. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre Armagedón. Megido era un lugar real, una ciudad fortificada en el valle de Jezreel en el norte de Israel, que custodiaba un paso montañoso crucial. Fue uno de los sitios militares más disputados del antiguo Oriente Próximo. El faraón Tutmosis III libró allí una famosa batalla en el año 1457 a.C., documentada en los anales de Karnak. El rey Josías de Judá murió allí en el año 609 a.C., según el registro de 2 Reyes 23-29. Era el lugar donde se decidían las batallas definitivas. En el vocabulario simbólico de Juan, Armagedón no es necesariamente una coordenada GPS para un conflicto futuro. Es el símbolo de la confrontación última entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de todo lo que se le opone. La batalla final de la historia, librada en el lugar más ensangrentado del mundo conocido. El Apocalipsis 17 y 18 describen el juicio de Babilonia la Grande. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, joyas y perlas, sosteniendo una copa de oro llena de abominaciones. En su frente, un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quién es Babilonia? El Apocalipsis 17:9 da la pista más clara. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes. Roma era proverbialmente la ciudad de las 7 colinas. Tanto el poeta Virgilio en su Eneida como el poeta Ovidio en sus Tristia hacen referencia a este rasgo distintivo. Todo lector del primer siglo lo habría reconocido de inmediato. Babilonia, la gran ciudad que embriaga a las naciones con su vino, es Roma, el imperio que sedujo al mundo con su riqueza, su poder, su belleza, y que exigió la adoración que no merecía. Y los mercaderes de la tierra que se enriquecieron con el poder del comercio de lujo de Roma llorarán cuando ella caiga, porque ya nadie comprará su mercancía. El Apocalipsis 18, 11, 13 enumera la carga: oro, plata, joyas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera de cedro, marfil, bronce, hierro, mármol, canela, especias, incienso, mirra, franquincienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos, carros y almas de hombres. El último artículo de la lista, después de todo el oro y la seda y el mármol, después de todas las especias y el incienso, seres humanos listados como carga, y el cielo se regocija en su caída. Una gran piedra de molino es arrojada al mar y Babilonia ya no se encontrará más. El Apocalipsis 19. El rugido de una gran multitud en el cielo. Aleluya. La salvación y la gloria y el honor y el poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. La cena de las bodas del Cordero, su novia, la iglesia, se ha preparado. Lino fino, brillante y puro, le fue dado para vestirse. El lino fino son las acciones justas de los santos, y el cielo se abre. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre esta visión del Cristo que regresa. No es una figura nueva en el Apocalipsis. Es la misma figura del capítulo 1, los mismos ojos de fuego, la misma espada de su boca, la misma presencia abrumadora que hizo que Juan cayera como muerto. Lo que es nuevo es el contexto. En el capítulo 1 camina entre sus iglesias, pastoral, presente, atendiendo a su pueblo. En el capítulo 19 viene en juicio final. El mismo ser, la misma autoridad. El pastor y el rey no son roles diferentes.
son el mismo rol expresado en momentos distintos de la misma historia. La bestia es capturada. El falso profeta también. Ambos son lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y un ángel clama a todas las aves para la gran cena de Dios. Apocalipsis 20. Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo sin fondo y una gran cadena, hecha a mano del dragón, esa antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años, lo arroja al abismo, lo cierra y sella sobre él, para que ya no engañe a las naciones, hasta que los 1000 años se cumplan. El milenio, 1000 años, el pasaje más debatido del Apocalipsis, y uno de los más controvertidos de toda la teología cristiana. 3 posiciones principales han sido sostenidas a través de la historia de la Iglesia. El premilenarismo sostiene que Cristo regresa antes de un reinado literal de 1000 años en la tierra. El posmilenarismo sostiene que Cristo regresa después de un periodo de expansión del Evangelio y crecimiento del reino que constituye el milenio. El amilenarismo sostiene que los 1000 años son simbólicos del período completo entre la primera y segunda venida de Cristo, durante el cual el poder de Satanás está restringido. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el debate del milenio. Lo más importante no es qué posición es correcta sobre la secuencia. Lo más importante es lo que las 3 posiciones afirman: que la historia va hacia algún lugar, que la aparente victoria de la bestia no es el final, que viene un reinado en el que los mártires que lo perdieron todo por el testimonio de Jesús serán vindicados y restaurados. Los detalles de la cronología importan menos que la certeza del destino. Después de los 1000 años, Satanás es soltado por un poco de tiempo. Sale a engañar a las naciones, a Gog y Magog, y los reúne para la batalla. Rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, y desciende fuego del cielo y los consume. Y el diablo que los engañó es lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. La tierra y el cielo huyen de la presencia del que está sentado en él. Los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante el trono. Los libros son abiertos. Otro libro es abierto, el libro de la vida. Los muertos son juzgados según lo que estaba escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el libro de la vida en el Apocalipsis. Es mencionado 6 veces en el libro: 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15 y 21:27. Y en cada instancia está conectado al Cordero, el libro de la vida del Cordero. Los nombres escritos allí no lo están por lo que las personas lograron. Están escritos por quién es el Cordero y qué hizo el Cordero. El juicio del Apocalipsis no es una evaluación de desempeño, es una revelación de lo que siempre fue verdad. Si una vida fue vivida dentro de la redención que el Cordero compró o fuera de ella. Y entonces, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar, la fuente del caos, el lugar de donde emergió la bestia, ya no existe, no porque el agua sea mala, sino porque lo que el mar representaba, el caos que amenaza al pueblo de Dios, el poder impredecible que barre y destruye, ha terminado. Y Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo desde Dios, preparada como una novia ataviada para su marido. Y una voz potente del trono dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:3-4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La imagen es de una intimidad que supera la descripción. El creador del universo, el que sostiene la muerte y el Hades, el que hizo que los reyes de la tierra rogaran a los montes que los cubrieran, el que tiene ojos como llama de fuego y cuya gloria ilumina la ciudad, está enjugando lágrimas, una por una, de cada ojo que alguna vez lloró.
La muerte ya no existirá más. El último enemigo, el que ha acechado cada vida humana desde el jardín, el que sirvieron los 4 jinetes, el que se llevó a los mártires bajo el altar, ha terminado. No derrotado en batalla, simplemente ausente. Las condiciones que lo hacían posible ya no existen. La nueva Jerusalén desciende. Sus dimensiones son asombrosas. Apocalipsis 21:16. 12.000 estadios en largo, ancho y alto. Un cubo perfecto. 12.000 estadios equivalen aproximadamente a 2.200 kilómetros. Un cubo de 2.200 kilómetros en cada dirección. Las dimensiones hacen eco del lugar santísimo del templo, que era un cubo perfecto de 20 codos de lado, documentado en Primera Reyes 6:20. La Nueva Jerusalén no es solo una ciudad, es un templo. Es el lugar santísimo hecho cósmico. El santuario interior, el lugar donde moraba la presencia de Dios, es ahora la ciudad completa. No hay partición entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo es sagrado, todo es santo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. No hay templo porque la ciudad completa es templo. No se necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Y las puertas, Apocalipsis 21:25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En el mundo antiguo, las puertas de las ciudades se cerraban de noche por seguridad. En la Nueva Jerusalén no hay noche, no hay amenaza, no hay razón para cerrar las puertas jamás. La ciudad está permanentemente abierta. La invitación que fue pronunciada en el jardín, la que fue complicada por el árbol y la serpiente, y la expulsión, está finalmente, permanente e irreversiblemente abierta. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, el árbol de la vida. El mismo árbol cuyo acceso fue bloqueado por el ángel con la espada de fuego en Génesis 3:24, de nuevo accesible, no para un hombre en un jardín, para la sanidad de todas las naciones que jamás han existido. La historia que comenzó en un jardín termina en una ciudad-jardín. Génesis abre, el Apocalipsis cierra, el círculo se completa, y no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. La maldición del Génesis 3, los espinos y los cardos, el dolor y el trabajo, la muerte, es revertida, completamente, definitivamente para siempre. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. Moisés rogó ver el rostro de Dios en Éxodo 33:18-20. Y Dios le respondió, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. El velo que protegía a los seres humanos del peso completo de la gloria divina, en la nueva creación, es levantado, no porque los humanos se vuelvan menos humanos, sino porque todo lo que creó la distancia, el pecado, la vergüenza, el esconderse en el jardín, el pacto roto, el exilio, la cruz, todo lo que se interponía entre la criatura y el Creador, ha desaparecido. Verán su rostro. Aquí es donde convergen todos los hilos. El Apocalipsis termina con 3 intercambios rápidos entre Jesús y Juan que llevan el peso de todo lo que el libro ha dicho. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:7. Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Y la respuesta de Juan, la última oración del último libro de la Biblia. Amén. Ven, Señor Jesús. No, ven y rescátanos de este mundo. No, ven y destruye a nuestros enemigos. No siquiera ven y arregla todo, que sería comprensible. Solo, ven. Todo el Apocalipsis, con todas sus bestias y copas y jinetes y trompetas y salas del trono y batallas, es un argumento prolongado de que la respuesta correcta al momento presente, cualquiera que sea ese momento, es querer que Jesús venga. Querer la presencia del que tiene ojos como llama de fuego, y cuyo rostro es como el sol en plena fuerza, y en cuya mano derecha están 7 estrellas, y de cuya boca sale una espada de doble filo, porque ese es el rostro que enjugará cada lágrima. Esas son las manos que sostienen las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el que fue degollado y vive para siempre. Aquí está lo más profundo que el Apocalipsis enseña.
El libro no es principalmente sobre la secuencia de eventos del fin de los tiempos. Es sobre dónde pones tus ojos mientras la historia sigue su curso. Juan escribe a 7 iglesias bajo la presión imperial más sostenida y sofisticada que el mundo antiguo había producido hasta entonces. Y su respuesta a su sufrimiento no es una estrategia política, ni un manual de supervivencia. Es una visión de un trono que no se ha movido, un cordero que es digno porque fue degollado. Una multitud incontable de toda nación adorando con ropas blancas. Una ciudad cuyas puertas nunca se cierran. La palabra griega para testigo es martis, la misma palabra que tenemos para mártir. En el Apocalipsis, dar testimonio y estar dispuesto a morir por ese testimonio son inseparables. Los mártires bajo el altar no son víctimas, son los que vencieron. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 cosas. La sangre del Cordero. No su propia fidelidad, sino el sacrificio del Cordero. La palabra de su testimonio, que siguieron pronunciando cuando el silencio habría sido más seguro. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sostuvieron la promesa de la Nueva Jerusalén con más fuerza de la que se sostuvieron a sí mismos. Ese es el patrón de la victoria en el Apocalipsis. No la ausencia de sufrimiento, la presencia de una realidad más grande que el sufrimiento. No la eliminación de la bestia, la adoración al Cordero que hace irrelevantes las exigencias de la bestia. Si estás en un momento en que las fuerzas alineadas contra ti se sienten tan abrumadoras como Roma se sentía para un cristiano del primer siglo en Pérgamo o Esmirna, el Apocalipsis fue escrito para ti, no para darte una cronología, para darte una sala del trono, para dejarte ver lo que Juan vio en Patmos, que el que sostiene las llaves de la muerte y del Hades es el mismo que conoce tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, y tu fidelidad, y viene pronto. El mar ya no existe más. Las cosas antiguas han pasado. Está haciendo todas las cosas nuevas. Amén. Ven, Señor Jesús. Si este estudio significó algo para ti, si el Apocalipsis te llegó hoy de una manera diferente a como te había llegado antes, la cosa más útil que puedes hacer es suscribirte. Cada video en Biblia sin complicaciones va con este nivel de cuidado al lenguaje, la historia, los símbolos y las personas detrás del texto. Deja un comentario. Puede ser solo una palabra. Incluso una sola palabra en los comentarios ayuda a otras personas a encontrar esta conversación. Hay personas que le han tenido miedo al Apocalipsis toda su vida y necesitan verlo como el libro más esperanzador de la Biblia. Compártelo con alguien que cree que el Apocalipsis es solo sobre el fin del mundo. Compártelo con alguien que está pasando por una temporada en la que las fuerzas en su contra se sienten tan grandes como Roma. Compártelo con alguien que necesita escuchar que el trono no se ha movido, que el Cordero es digno y que las puertas de la ciudad nunca se cierran. Que Dios los bendiga. Y por favor tengan a Biblia sin complicaciones en sus oraciones.